fuente inagotable. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos en su programa La Fuente Inagotable, un programa que fue diseñado exclusivamente para ti. Para mí es un placer estar aquí como cada semana en este programa La Fuente Inagotable. ¿Tú sabes quién es la fuente inagotable? Aquel que dio su vida por ti y por mí, aquel que le habló a la samaritana y le dijo que si tomaba del agua que tenía, jamás iba a volver a tenerse. De ese Cristo maravilloso es que yo vengo a hablarte en el día de hoy. Así que me place, para mí es un privilegio que tú me des la oportunidad de entrar a tus hogares y poder tener esta conversación, esta enseñanza que tanto yo soy edificada. Así que Dios te bendiga, recibe un saludo bien especial de tu amiga y tu pastora Lorenza Fajardo. Que estoy contenta porque una vez más tengo conmigo al doctor Miguel Fajardo en el programa La Fuente Inagotable. Así que, pastor, bienvenido una vez más Amén. al programa La Fuente Inagotable. Gracias, pastora, que Dios les bendiga a esa gente maravillosa que nos sigue en los programas, La Fuente Inagotable, y es un programa donde lo que queremos es motivarte a buscar de Dios, a querer mejorar cada día tu manera de vivir, y sobre todo Dios espera de nosotros un cambio, una transformación para poder seguir hacia adelante. La vida es dura, la vida es bien difícil, pero en Dios todo lo podemos, pastora. Amén, pastor, y me place traer este tema tan importante. Amén. Porque estamos viviendo un tiempo donde nos hemos vuelto egoístas, donde solamente nosotros queremos la cosa para nosotros mismos y se nos ha olvidado lo importante es que nosotros podamos compartir con los demás, que nosotros Amén. Podamos tener esa unidad con los demás, y simplemente nos enfocamos, si yo tengo algo es para mí, y no compartimos con los demás. Y Dios nos manda a compartir. Eso era lo que justamente Jesús hacía cuando andaba de aldea en aldea, compartir con los discípulos, y aún con las personas que estaban ahí también compartía Amén. El pan, compartía todo. Entonces nosotros como cristianos nos hemos vuelto tan egoísta, diría yo la palabra, y materialista, que solamente queremos nosotros. Entonces, por eso nosotros traemos este tema tan importante en esta noche, para que ustedes también puedan entender que no es todo para mí. Nosotros nos hemos convertido en yo, y no pensamos en los demás, no pensamos en la necesidad que tienen los demás. Y por eso ese tema, pastor, que traemos en esta noche. Amén. Y yo creo que la palabra es bien clara para nosotros los hijos de Dios, o los cristianos que nos hacemos llamar, donde tenemos que compartir lo poquito o lo mucho que Dios nos da, que nos permite disfrutarlo, y sobre todo tenemos que despojarnos de muchas cosas para poder así ser partícipes de lo que Jesucristo trajo aquí a la tierra, donde nos dio la oportunidad de poder ser hombres y mujeres al servicio de Él, donde poder compartir con los demás, poder ayudar a los demás, poder tenderle la mano al necesitado, y sobre todo que la gente pueda ver en nosotros que hay una persona en quien confiar, una persona donde ellos puedan venir donde nosotros a poder nosotros ser como algo que les podemos ayudar, no solamente con palabras que vamos a orar por ti. Yo creo que el evangelio son hechos. El evangelio no es de palabras, el evangelio hay que activarlo para poder así decir soy evangélico. ¿Y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo podemos nosotros en este tiempo que estamos viviendo de tanta división y tantas cosas, vivir en un ambiente
como vivían esta gente que nosotros vamos a leer ahora, cómo vivían la iglesia primitiva, que todo me dice la palabra que era en común, y cuando se me habla a mí de común, era que en ellos existía una unidad masiva. ¿Cómo podemos nosotros hacer ahora que la gente estamos... si una persona tiene una necesidad, como usted dijo, déjame orar por ti, pero estamos con el bolsillo lleno de dinero y no le suplimos a nada. Entonces, la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, nosotros tenemos que tanto como orar, pero también actuar, pastor. Yo creo que es bien sencillo. Si lo aplicamos al diario vivir, cuando se habla de la iglesia primitiva, cuando se habla de esta iglesia que tenía todo en común, no es que no existían los problemas. Eran seres humanos que se molestaban, se enojaban, se irritaban, a veces podían tener diferencias de pensamiento, pero lo que lo hace diferente o lo hacía diferente a esta iglesia era el amor entre cada uno de ellos. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, si aplicamos la palabra a nuestra vida, a nuestro diario vivir, nosotros tal vez no vamos a ser como la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva fue la iglesia primitiva. Y nosotros no podemos ser igual que ellos, pero podemos imitarlos en muchas cosas a ellos, donde podemos, tal vez los tiempos han cambiado, pastora. Ya no estamos viviendo ese tiempo de la iglesia primitiva. El tiempo ha cambiado, las generaciones son diferentes, la gente de hoy en día somos diferentes, pero la palabra de Dios nos dice que Dios es el de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nunca cambia. Ahora, ¿qué es lo que podemos aplicar nosotros para poder ser como parte de esa iglesia que habla el libro de los Hechos? Creo que es bien sencillo. Aplicar la palabra a nuestras vidas. Amén. Y hay personas, pastor, que se sienten como tan inseguras, que dicen, es que aquella persona me está copiando, yo no quiero que me copie. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, amén, como yo soy de Cristo. Entonces, sería para mí, personalmente, es un privilegio que yo esté haciendo algo y que a otra persona le llame a la atención y quiera hacer lo que yo estoy haciendo. Significa que lo estoy haciendo bien. Así como dijo Pablo, sean imitadores de mí. O sea, nosotros tenemos que imitar lo bueno, amén, y desechar lo malo. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra. Esto fue una introducción que dimos, pero ahora vamos a entrar a la palabra que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 42 al 45. Así que busquen en su Biblia y aquí el pastor pues estará leyendo esos versículos. Amén. Para mí es un privilegio. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tremenda esta palabra, donde es algo que nos hace pensar a nosotros que deberíamos de vivir esta palabra. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo creo que esta palabra yo creo que no necesita ni explicación. Es bien difícil tal vez comparar la iglesia primitiva a la iglesia de hoy en día, porque hoy la iglesia se ha vuelto muy, perdonando lo que voy a decir, muy materialista. Todos nosotros los cristianos de hoy en día, lo que siempre andamos buscando, nuestro beneficio propio. Y la palabra de Dios nos habla a nosotros que esta iglesia no andaba buscando beneficio nadie por ellos mismos. Tenían todas las cosas en común.
algo que me sorprende a mí es que perseveraban. Mira, aparte de tener todas las cosas en común, dice que perseveraban. Primeramente en el 42 habla que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? El evangelio que Jesucristo nos dejó. Y eso es algo que para poder ser una persona dadivosa, generosa, una persona llena de misericordia, tiene que estar basada en la palabra, pastora, porque es la que trae el cambio en el ser humano. Amén. Y a mí me impacta algo que yo estaba mirando, que aquí Lucas nombra 8 características que se encuentran ahí justamente, y la primera es que era una iglesia que aprendía y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Amén. O sea, que era, tú lo acabaste de decir, pastor, y la palabra doctrina es en el versículo 42, cuando dice que perseveraban, era algo que no era una cosa pasiva, o sea, que ellos insistían en la enseñanza. Aparte de que ellos compartían, ellos también estaban interesados en aprender. Amén. Entonces, ahorita mismo, pastor, nosotros lo que menos nos interesa es aprender. Yo siempre he dicho que yo me considero una persona educable. A mí me gusta que me eduquen. Pero una cosa es que a ti te guste que te eduquen y que tú te dejes educar. Pero aquí esa era una de las características, que era una iglesia que aprendía y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, pastor Fajardo. A ver, pero es que algo sencillo de todo esto es, cuando esta gente se convertía, creo que no le especifica la Biblia, pero cuando perseveraban, eran personas que estaban constantemente, sacaban el tiempo para el servicio a los demás. Amén. Porque no podemos nosotros, por ejemplo, querer ayudar a los demás si no sacamos el tiempo. Así es. Y esta gente, pastora, hay algo que me sorprende a mí. Estos eran personas trabajadoras. Eran personas que eran multimillonarios. Estas personas trabajaban. Estas personas tenían familia. Estas personas tenían sus responsabilidades. Tenían, como hoy en día, tantas cosas que hacer. Pero ellos sacaban el tiempo para dedicarlo a los demás. Amén. Primeramente al servicio a Dios y después el servicio el uno con el otro. ¿Por qué? Porque ellos entendían que en la unidad, yo creo que al estar perseverando en la doctrina que los apóstoles les daban a ellos, era el evangelio, era un aprendizaje de todos los días donde podían ellos entender que necesitaban cada día ir aprendiendo para ser mejores personas. Sí, pastor, y otra de las características que se encuentra ahí era que era una iglesia en comunión, que perseveraban. Otra vez vuelve a mencionar Lucas, una de las características, que era una iglesia en comunión, que perseveraban juntos. O sea, que no era una iglesia, no era uno solo, sino que especifica que perseveraban juntos, buscaban la enseñanza juntos, partían el pan juntos, y por lo tanto nos dice en varias ocasiones que todo era en común. Y también en las oraciones, porque aquí hay aparte de las características, aquí hay una enseñanza bien profunda donde ellos perseveraban, ellos estaban unidos los unos con los otros y estaban compartiendo no solamente el pan, sino también en las oraciones. Hay algo que me llama mucho la atención de esta gente, donde no era que se congregaban 1, 2, 3 veces a la semana. Esta gente estaba todos los días metido en esto. No era que decía, hoy no tengo tiempo, hoy no puedo, que tengo que hacer esto, lo otro. No, esta gente estaba dispuesta a hacer cualquier esfuerzo, porque el único sacrificio lo hizo Jesucristo, pero esta gente hacía todo lo posible por mantenerse unido. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente.
no es que no habían problemas. Sí Si no había existían. problemas o no existían problemas, entonces no eran seres humanos, eran extraterrestres, eran de otro planeta. ¿Por qué? Porque como hombres y mujeres, porque no era no eran unos cuantos, era mucha gente. Y siempre hay conflicto el uno con el otro, pero aquí lo que lo mantenía era el amor de Dios en cada uno de Amén. ellos. Dice que el calor, el afecto humano es algo irreemplazable. O sea, no se puede reemplazar el calor humano cuando nosotros podemos sentir, dar un abrazo con un hermano. Eso no lo puede nadie reemplazar, definitivamente. Y eso era lo que existía en ellos. Amén. Que perseveraban y lo hacían juntos. Pastor, usted lo ha dicho ya en 2 ocasiones, que habían problemas, habían situaciones, pero cuando nosotros reconocemos y ponemos a Dios en el centro, los problemas quedan sobrando. Entonces, Amén. ellos, la iglesia primitiva, dejaron todos los problemas y se enfocaron en una sola cosa, la unidad. Y en la unidad definitivamente está la fuerza. Amén. Yo no he visto una iglesia de un solo miembro, pastor. Entonces, siempre es necesario que nosotros como hermanos estemos juntos. Pastora, es que es bien sencillo de entenderlo. Jesucristo comparó la iglesia con el cuerpo. Cuando nosotros entendemos esa enseñanza de Jesús, que nosotros nos compara con el cuerpo humano, que uno es brazo, el otro pie, el otro es lo que sea, pero algo que acabas de decir es el calor humano. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, cuando estamos pasando momentos difíciles, qué lindo es que una persona te diga, yo estoy contigo, cuenta conmigo, que en lo que yo pueda ayudarte aquí yo estoy contigo. Pero Entonces, a veces, pastor, disculpe que le interrumpa. ¿Cuántas veces a uno, verdad, no le han dicho, yo estoy contigo, y en el momento que uno más lo necesita, le dan la espalda? no, para allá iba. Cuando nosotros estamos pasando momentos así difíciles y llega una persona a decir, mira, yo estoy contigo, cuenta conmigo en lo que tú necesites. Y esa persona se mantiene ahí activa contigo, no te deja solo, está pendiente de ti. Recuerda que las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento. No, aquí lo que hay hecho. Y esta iglesia perseveraba en esto. ¿Por qué? Porque el vínculo entre ellos, la relación entre ellos mismos, cuántas cosas no harían, jugaban, hacían cualquier dinámica para mantener esa unidad entre ellos mismos, donde la gente, pastora, la gente es algo tremendo. Como la gente es tan curiosa, dice la palabra de Dios que la gente era impactada. ¿Por qué? Por la manera de vivir de los discípulos de Jesús. Se impresionaban de qué manera ellos vivían, de qué manera podían sobrellevar cualquier situación, y estaban felices, contentos, donde contagiaban a los demás. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Estamos muy lejos. El día que nosotros tengamos esa característica, nosotros no vamos a tener que orar por milagros, nosotros no vamos a tener que orar por nada de eso, porque los milagros van a ocurrir. Jesús no oraba por milagros y los milagros ocurrían. Amén. Entonces, cuando nosotros podamos entender que en la unidad es que está la fuerza, va a ser la cosa mucho más fácil. Otra de las características, la tercera, era que era una iglesia que recordaba sistemáticamente la cena del Señor. ¿Cómo recordaban la cena del Señor? Porque todos juntos compartían el pan. Amén. Todos juntos podían disfrutar de ese tiempo de cornonía, ese tiempo de unidad. Y eso es lo que ellos hacían, y eso los mantenía unidos. Quizá, yo me imagino, pastor, que como personas como nosotros que trabajamos, quizá venían corriendo del trabajo
para irse Amén. a una casa a reunirse. Y yo me imagino, no lo dice aquí la palabra, pero me imagino que pondrían quizá toda la comida junta y todo comían de la misma mesa o en el piso, no sé dónde la pondrían, pero en algún lugar la tendría que poner, porque dice una de las características que era una iglesia que recordaba sistemáticamente la cena del Señor. Y esa era la manera de sentarse todo alrededor a compartir los alimentos. Sí, porque hay algo muy, muy especial donde cuando nosotros compartimos con los demás, cuando se forma ese vínculo de coinonía, de compartir, de poder estar cerca el uno con el otro, cada día esa relación se va fortaleciendo y sobre todo, como Dios nos enseña a través de su palabra, a través de Jesucristo que nos vino a enseñar lo que es el amor, cuando nosotros nos amamos los unos con los otros, vamos a querer estar siempre juntos, compartiendo un cafecito, una taza de té, lo que sea. Tal vez no es por los alimentos, sino es por el momento de poder compartir con esas personas. Amén. Y yo sé que el tiempo se acaba, pero la característica número 4 era que era una iglesia que oraba unánime. Uh-huh. No es lo mismo, bueno, personalmente yo. Uno puede orar solo, claro que lo puede hacer. En la madrugada uno puede orar solo, pero qué lindo cuando uno puede orar en un grupo. Amén. Qué presencia tan hermosa cuando uno puede agarrarse de la mano con su hermano y orar. Y eso era lo que hacían ellos. Uh-huh. Era una iglesia que oraba unánime, pastor, en unidad. Y algo curioso, que yo siempre he escudriñado mucho las Escrituras y yo no he leído que esa gente oraba, o si tal vez estoy equivocado, alguien me lo puede hacer saber que no estoy correcto, pero en ningún momento esta gente, la palabra de Dios habla que oraban por sus propios beneficios. Yo no he leído, o tal vez alguna persona que nos está viendo puede decir lo contrario, donde pueda haber leído que alguien oraba por una casa, que alguien oraba por un ganado, que alguien oraba por cualquier necesidad. Por un camello. Ajá. Entonces, esa iglesia se enfocaba en la oración, ¿para qué? Para mantener la unidad, para que la voluntad de Dios se cumpliera en sus vidas, donde habían sido llamados por el mismo Señor Jesucristo a ser parte del mover de Él aquí en la tierra. Y eso es la característica poderosa en esa iglesia, la oración. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la iglesia hoy en día? Que siempre estamos buscando nuestro propio beneficio, como hablamos al inicio del programa. Siempre estamos primeramente buscando, orándole a Dios por nuestras necesidades y olvidando las necesidades de los demás. Y ahí es tremendo fallo. Y la característica número 5, que el tiempo se nos está acabando, era que era una iglesia reverente y sobrevino un gran temor. Cuando nosotros somos reverentes, eso quiere decir que nosotros le tememos a Dios. Entonces, eso fue lo que hizo que vino un gran temor a todas las personas. Uh-huh. Y dice la palabra temor, correctamente traducida, encierra la idea de temor o reverencia. O sea, que en pocas palabras ellos tenían una gran reverencia. No era temor de miedo. Ajá, que era reverencia al Señor. La número 6, porque el tiempo se acaba, era una iglesia que compartía. Era una iglesia que todo lo que ellos tenían era en común. No había nada que era tuyo, ni nada que era mío. Era simplemente, estaban abiertos a la necesidad de cada persona, Amén. pastor. Amén.
La 7 era una iglesia que adoraba y se gozaba en la presencia del Señor. Hay algo que quiero recalcar en esto. Cuando la gente ve, vamos a ponerlo hoy en día, basado en el versículo 43. Siempre en todos los tiempos ha habido gente curiosa, donde tal vez llegaban donde estaba este mover de Dios en esa gente, miraban todas las maravillas que Dios hacía, los milagros, los prodigios, donde habían sanidades, donde había, yo creo que abundancia de la comida, y la gente le entraba ese temor de respeto, de admiración, De reverencia. de poder entender que era Dios, el mismo Dios que estaba activando a este grupo de hermanos o de hermanas o a esta iglesia, donde lo que sucedía era algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando estaban unidos en todo, oraban juntos, compartían los alimentos, estaban en esa conexión, Dios de una u otra manera derramaba esa presencia gloriosa suya sobre esa gente, y los que iban por curiosidad o eran impactados por el mover, por lo que ellos hacían en ese lugar. Gloria a Dios. Y la número 8, para terminar, era una iglesia en la que Dios obraba y ocurrían maravillas y señales. Amén. O sea, que ellos no tenían que hacer nada, solamente compartir, orar y la unidad, y de lo demás Dios se encargaba. Amén. Porque Dios es un Dios de unidad, así como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar unidos en todo tiempo y en todo lugar, pastor. Amén. Hay algo, yo sé que el tiempo ya está terminando. Hay algo que me llama mucho, pero mucho la atención. Y es donde la iglesia de hoy en día, la iglesia moderna, entre comillas, estamos fallando, es que hemos perdido todos estos valores como cristianos. Amén. Hemos perdido esa esencia gloriosa de Dios en nosotros, donde nos hemos distanciado el uno del otro, donde no nos podemos llevar como se llevaban esta iglesia, esta gente, donde hoy en día hay un distanciamiento enorme de iglesias, de denominaciones, que porque no pertenecemos a una iglesia no lo ven con buenos ojos al otro. Y cuando Jesucristo venga, dice que Él viene por una sola iglesia. Amén. La iglesia que haga su voluntad. Así es. Y a mí lo que me llama mucho la atención y yo creo que me da más fuerza y fortaleza para continuar es que cuando nosotros nos mantenemos unidos, nos fortalecemos el uno con el otro. Dice la palabra de Dios, siempre en el libro de los Hechos, dice que esa gente oraba para que Dios le diera fuerza y fortaleza para seguir predicando el evangelio. Amén. Y dice que ellos no tenían que hacer nada. La gente llegaba, el Señor añadía a la iglesia aquellos que iban a ser salvos. Ahora hay tanto plan de evangelismo, plan de esto, que lo otro, que esto. Y nos hemos desenfocado en la verdadera línea de seguir, que es la unidad. Cuando la iglesia de hoy en día se mantenga firme, aliada el uno con el otro, vinculado el uno con el otro, amén, va a suceder, pastora, lo mismo que en el libro de los Hechos. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, el evangelio es el mismo. Pero las vivencias de hoy en día en el pueblo de Dios es totalmente diferente. Con todo respeto, lo que yo voy a decir, hoy no se hace diferencia quién es cristiano y quién no es cristiano. Lo vemos en la calle a un cristiano, no lo identificamos como cristiano porque él no se identifica como cristiano. Y entonces, queremos ver la gloria de Dios, queremos
ser instrumentos de Dios, pero hermanito, hermanita, ¿cómo vamos a ser instrumentos de Dios si no nos podemos llevar bien entre nosotros mismos? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos y amamos a Dios si la persona que tenemos al lado no la soportamos? Difícilmente. Pues se nos acaba el tiempo. Amén. Pastor, para mí fue un privilegio haberlo tenido a usted aquí una vez más en el programa La Fuente Inagotable. Amén. Y me gustaría que se despida de todas esas personas que yo sé que están ahora compartiendo el programa. Y hasta la próxima, ¿verdad? Amén. Yo lo que quiero es, con esto termino, voy a ser breve. Cuando nosotros entendamos la palabra y podamos ver que Dios está esperando más de nosotros, yo lo que quiero decirte para terminar este programa es, no pierdas la conexión con aquellos que te rodean. Cristiano y no cristiano. Aquí no está hablando de vínculo solamente entre el pueblo de Dios. Aquí está el vínculo entre seres humanos. No menosprecies a alguien que no sea de tu religión. No menosprecies ni hagas a un lado a aquel que no cree en lo que tú crees. Simplemente ama a las personas tal como son y verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor, por estar aquí. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte. Sin ustedes, esto sería un programa más. Gracias por estar ahí cada semana. Para mí es un privilegio y te veo la próxima semana. Así que disfruta esta semana, pero sobre todo en la presencia del Señor. Y no te olvides, sobre todo, la unidad para que empiecen a ocurrir esos milagros que tú estás esperando. Bye, bye.